con niños y adolescentes y jóvenes también que se arrojan a un goce vacío y mortífero, que es una de las formas veladas de la disolución del deseo y de la privación de la esperanza, lo porvenir del porvenir. Así que con respecto al porvenir, espero que nos encontremos en julio para seguir trabajando estos temas. Aportaré casos clínicos, viñetas, lo que sea necesario. Hasta pronto. Hola, muy buenas tardes a todos. Antes de empezar, quiero confirmar el audio, por favor, si me escucha bien, me pueden levantar la manito o hacer un gesto, una reacción. Por ahí veo las manitos levantadas, perfecto. Bueno, de nuevo, buenas tardes con todos y gracias por su asistencia a todos nuestros participantes y bienvenidos a esta actividad precongreso. em, que es su conferencia, Subjetividades hoy, complejidades entre la inclusión, exclusión y autoexclusión. El día de hoy nos acompañará el licenciado Jorge Cantis y el magíster Daniel Dreyfus. Pero antes de empezar, me quiero presentar. Yo soy Cecilia Guerra, soy parte del CPPL y voy a estar en cargo de esta plataforma. Me voy a tomar unos minutitos para dar ciertas pautas para que empecemos con el evento. Entonces, todos los micrófonos se van a mantener en silencio, a excepción de nuestros panelistas el día de hoy, pero si desean intervenir pueden levantar la mano de forma virtual en la parte inferior que dice reacciones, ¿no? O si están desde su celular pueden dar clic en el botón más en la parte inferior derecha y luego en la opción levantar la mano. Igual los invitamos a escribirnos sus preguntas, comentarios, opiniones por el chat general. También quiero recordarles que este evento está siendo grabado y transmitido en vivo en nuestras redes sociales. Ahora sí, sin más preámbulos, quiero presentarles a el magíster Daniel Dreyfus. Él es docente, director de comunicaciones del CPPL y nos va a acompañar esta noche en nuestra actividad precongreso. Daniel, te escuchamos. Hola, gracias Cecilia, buenas noches con todos. Hola Jorge, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a todos ustedes por asistir esta noche a nuestro evento, digamos, previo a la fiesta de este fin de semana de actividades organizadas por la promoción que egresa este año, la promoción 39 del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica, que organizó este interesantísimo congreso, el 21º congreso. Y bien, el tiempo ha pasado y nos encontramos ahora en esta actividad de apertura de Fair Play, podríamos decir, con un invitado estrella que va a dar un matiz de la calidad de los trabajos y actividades que se van a realizar este fin de semana. Estoy presentando entonces ahora a mi queridísimo amigo Jorge Cantis, amigo de muchos años de encuentros en eventos como estos, aquí en Argentina, en fin, en diferentes lugares de Latinoamérica donde hemos estado compartiendo mesas, compartiendo inquietudes y sobre todo con pensamientos muy similares respecto a estas situaciones. Pero Jorge Cantis es psicólogo psicoanalista, especialista en niños y adolescentes. Es director de la formación de posgrado de discapacidad, entramados singulares, familiares y sociales de la Asociación Argentina de Psiquiatría y Psicología de la Infancia y la Adolescencia, ASAPIA, fundador del área de discapacidad en ASAPIA, director de la maestría en problemas y patologías del desvalimiento de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, profesor titular de la carrera de la especialización de psicología de la Clínica de Discapacidad de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Autor del libro Discapacidad, Reflexiones psicoanalíticas e intervenciones posibles, Familia, Subjetividad, Terapeutas, presentado en marzo del año 20. Autor del libro Aportes para una clínica de la discapacidad entre la pandemia y la transpandemia, de noviembre del 24. Los dos son editados junto con un tercero por Ricardo Vergara, autor del libro Adultos con discapacidad adquiridas, del sufrimiento psíquico al reencuentro subjetivo de este año.
Es supervisor de instituciones de educación especial y centros de día. Y además tiene asistencia en consultorio a personas con discapacidad y su contexto familiar. El contexto familiar y el trabajo con el discapacitado es una de las características más importantes del aporte de Jorge. Y no quiero seguir tomándome más su tiempo y te cedo la palabra. Feliz de la vida de compartir este momento contigo. Bueno, muchas gracias, Daniel, a CPPL, Olinda, ahí veo, gente muy querida. Yo siempre me gusta saludar y pasar lista para ver quién está y quién no está. Así que una alegría. Y colegas de Asapia que estoy viendo por ahí también. Sí, yo tengo habilitado, ¿no? Para pasar Power, ¿no? Sí, señor. Por las dos, porque armé para ordenar. Lo que yo quiero saber es cuánto tiempo tengo como para ir organizándome. Si bien me dijo Dafne, pero quisiera por las dudas para saber. ¿Cuánto tiempo tienes tú pensado? Porque en realidad tenemos para trabajar aquí un par de horas. Sería bonito que todo es una presentación inicial, y luego no, tengamos tiempo para que podamos conversar con todos los asistentes en esta plataforma. Perfecto, perfecto. Horas, decir, bueno, yo me entusiasmo, puedo estar 3, 4 horas, pero no nos asustemos. No, por supuesto que no. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Un honor poder estar en el evento del precongreso, que siempre es como calentando los motores en relación a un congreso que seguro que va a ser de excelencia. Bueno, lo que yo armé en relación con esto, y voy ahora a poder, a ver si está todo ok. Espera un segundito, si yo me quedo tranquilo. Vamos a ponerlo más amplio para que se vea. Ahí está. Se ve bien, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Lo que yo voy a trabajar en relación también a la temática central del Congreso, que es tensión y conflicto, psicoanálisis en el tiempo de polarización, lo que yo voy a trabajar el eje de la subjetividad hoy y la complejidad entre la inclusión, exclusión y autoexclusión. Bueno, yo voy avanzando y a la medida que me quieran preguntar o cuando termino eso, lo manejas vos, Daniela, según lo que a vos te parezca. Si me quieren, porque no es interrumpir, es intercambiar, en realidad. Más que interrupción, es intercambio. Bueno, en primera instancia, lo que podríamos pensar, de alguna manera, que se nos hace ya difícil hablar únicamente de singular en la subjetividad. Tiene desde hace tiempo pensar cómo se juegan los entramados culturales, históricos y epocales para pensar una subjetividad, y de cuál uno podría pensar cómo se juega la subjetividad social, las nuevas subjetividades, la producción de la subjetividad que incluye lo nuevo, lo cambiante, y en especial lo que está articulándose en relación con los cambios de paradigma. En realidad sabemos que los cambios de paradigmas no es que uno nuevo viene a borrar el anterior, muchas veces conviven y muchas veces hay lo que yo llamo el paradigma paradojal, ¿no? Como algo que avanzó en derechos, de golpe puede estar arrasado por una política social, por una política de gobierno, por lo cual podríamos pensar que la subjetividad social va jugándose en los paradigmas actuales y los retrocesos también de los paradigmas y los avances. Por lo cual podríamos pensar que la subjetividad social se juega mucho lo vigente y lo actual, y como que en cada paradigma para la subjetividad va mostrando diferentes miradas, diferentes visibilización, perdón, y en especial estrategias. De alguna manera el paradigma va a visibilizar las problemáticas de la diversidad, que es lo que yo quiero enfocar y trabajar en esta cuestión. Por lo cual podríamos pensar que de alguna manera podemos hablar de nuevas subjetividades, siempre es el gran planteo, o subjetividades de siempre, pero ahora hay otros escenarios. Yo podría marcar dos cuestiones que marcaron y que van a marcar en nuestra historia de nuevas subjetividades. El tema de la pandemia como escenario social inaugural y la traspandemia, que me interesa también, que es algo que yo desarrollo en mi anteúltimo libro del 2024 en noviembre.
En la pandemia sabemos muy bien, se habló bastante, hubo bastantes cuestiones de publicaciones. Yo sé que está ahí la Katz en el Congreso y tuve la posibilidad de trabajar los libros y participar en dos publicaciones de sus libros de pandemia y pospandemia. La incertidumbre, la perplejidad que fue atravesando distintos escenarios, de lo social, de lo psíquico, de las infancias y adolescencias. Sin embargo, me parece interesante, ahora que entre comillas la pandemia terminó, de alguna manera, ¿cómo pensar en términos de traspandemia? Pensar la traspandemia no es hablar de la pospandemia, sino hablar de alguna manera de las cuestiones que fueron dejando, no como secuela, sino como problemática que encripta las patologizaciones de las infancias, adolescencias y adultos mayores. Como de alguna manera hay como un riesgo de subjetividad, esto es por la pandemia, esto dejó la pandemia, y hace, tenemos que ir viendo si lo que quedó de la traspandemia, no como efecto, sino de lo migrante, de lo que vino, realmente si tiene que ver con algunas cuestiones que se fueron exacerbando. ¿No? Hay muchas consultas que uno va recibiendo trabajando en la adolescencia, más allá de la discapacidad, que sería mi especificidad de campo, que hay muchas cuestiones que uno podría pensar qué se exacerbó a partir de la traspandemia y qué es lo que se inauguró, ¿no? Y que muchas veces son cuestiones que han quedado, que han estado, y que el fenómeno del encierro, la dificultad de sociabilización, hay muchos niños que hicieron el primer grado en forma virtual, los alumnos en la secundaria no pueden tener su cierre por lo simbólico que implica, su viaje de egresado. Todas estas cuestiones, no menos yo como profesor universitario, me encontré con muchas dificultades en los alumnos para la presencialidad y poder evaluarlos en forma presencial, ¿no? Otros estaban muy contentos, otros con dificultades, lo cual podríamos pensar si eso es una cuestión que se fue como exacerbando y se fue potenciando a partir de lo que yo llamo la transpandemia, y la OMS, Organización Mundial de la Salud, habla del agotamiento psicofísico en las poblaciones, ya que habría que ver ese remanente cómo fue jugando como fenómeno transpandémico. Por lo cual, ya cual también podríamos pensar que si de las nuevas subjetividades a partir de de la pandemia que ya venía, lo que somos y lo que están atrapados en redes, ¿no? Y cómo estamos todos atrapados en redes de alguna manera, y eso es lo complejo para repensar los dispositivos clínicos, las intervenciones subjetivantes, y lo que yo llamo lo que migra y lo que va migrando. No, sabemos que no hace falta una migración, pensar de un lugar al otro, sino hay dispositivos que fueron migrando. Bueno, la posibilidad que yo pueda estar acá con ustedes desde Buenos Aires, Argentina, y en distintos lugares, esto también fue algo que migró y que va migrando. Y hay que ver si esto, qué beneficio tiene la subjetividad y qué cuestiones va dejando en las cuestiones, ¿no? Que se van jugando en la constitución de las subjetividades, ¿no? De alguna manera. Por lo cual me gusta hablar de lo que migró y lo que va migrando, de alguna manera, ¿no? Y que hay que ver qué capacidad tiene cada uno de nosotros a nivel individual y familiar de la movilidad psíquica frente a aquello que va migrando y que va a seguir migrando, por supuesto. Bien, por lo cual, cuando hablamos de modalidades o modelos subjetivos de la subjetividad, o modelo social de la subjetividad, perdón, vamos a hablar de ejes. Yo los voy a poner todos, así ustedes ya lo tienen, y los voy a ir desarrollando bien. En primera instancia, cuando hablamos del modelo social de las subjetividades, hay cuatro ejes para revisar que todos se complejizan entre sí, como le di lugar a mi conferencia, ¿no? No hay uno que sustituya al otro y uno se supera al otro, sino que se van combinando. Nosotros sabemos muy bien que se habla de la integración, de cuando uno está colocado, cuando un niño, un adulto, en escenarios laborales, escolares, como la colocación, como la matriculación. Uno está integrado, pero puede estar no incluido, ¿no? Integrado implicaría la situación de estar matriculado cuando unos padres integran a un niño y le dan una matrícula. Esto es una integración, no es una inclusión.
Lo mismo que en un trabajo, uno puede estar integrado pero no incluido, perteneciendo con un staff de un trabajo, de una empresa. La inclusión implicaría ya al acceso a la participación y al logro de los resultados, adecuaciones curriculares, pero muchas veces la inclusión fracasa en la pata social. Es decir, hay muchas inclusiones de adecuaciones curriculares, de contenidos, pero realmente la persona no está incluida porque de alguna manera se da el fenómeno de la exclusión, es decir, no encaja. Ahora hay una tendencia muy fuerte a etiquetar a las personas por el comportamiento, como si el comportamiento fuese un diagnóstico. Y en ese comportamiento esa persona no encaja. Al no encajar, estaríamos hablando de las exclusiones, que después lo voy a profundizar también en otra placa, y uno podría pensar la sensación de estar extranjero. Entonces puede ser que una persona, un joven, un niño, un adolescente, está incluido en una cuestión curricular de contenidos académicos, pero se siente extranjero en el comportamiento. Está claro porque no encaja en la conducta con todo lo que eso implica. Por eso cada vez más en los temas de los modelos sociales, de la subjetividad y de las divergencias y de las diversidades, se piensa en el término de la convivencia. A veces el término de la convivencia es superador a la inclusión, ¿no? Por lo cual todos tenemos que convivir, no alguien tiene que adaptarse al otro, sino son sobreadaptaciones y podemos correr riesgos, en mi experiencia allá en el campo de la discapacidad, he observado muchas inclusiones como falsos self. En realidad no hay un ser genuino y son sobreadaptaciones con la conflictiva que implica de cuestiones somáticas o de sufrimiento psíquico. Por lo cual cada vez más se piensa en el modelo de las subjetividades, en todas las poblaciones, pensar en términos de convivencia. Convivencia en términos de un territorio por dentro y por fuera, ¿no? De cómo uno convive, todos cómo convivimos, y que de alguna manera en esa convivencia vamos a encontrar un concepto muy interesante que hace a la convivencia, que es el concepto de la interseccionalidad. Este concepto, que aparece en 1980 con Kimberger, que habla para analizar la discriminación social y de género que afectaba a las mujeres negras. Este concepto de la interseccionalidad es un marco analítico que examina cómo las diferentes categorías sociales que tienen que ver con género, con discapacidad, con la raza, con la clase, con la orientación sexual, aparece complejamente. En lugar de considerar estas categorías por separado y pensarlas, se piensa en una cuestión de una perspectiva mucho más amplia y analizar la complejidad de las singularidades sociales de estas categorías y reconocer que en realidad no es una sola unidad, sino que es una combinación de múltiples identidades. Me parece que el concepto de múltiples identidades y la interseccionalidad es interesante pensar en estos tiempos de las nuevas subjetividades, que siempre existieron. Lo que pasa es que están visibilizadas, hay una visibilidad. Y entonces uno podría pensar que la interseccionalidad reconoce que las personas no solo son miembros de un grupo social, sino que pertenecen a grupos simultáneos, del cual es interesante cómo poder pensar la interseccionalidad teniendo en términos de la convivencia y no solamente, insisto, en la inclusión. Voy a profundizar algunas cuestiones que tienen que ver con la convivencia para desarrollar, porque es un concepto mucho más profundo. Voy a tratar de poder cómo vincularlo con el tema del estigma y también los fenómenos de la autoexclusión, que también es importante relacionarlo con la subjetividad. Bueno, yo sigo y después cualquier cosa, las preguntas o las cuestiones cuando voy redondeando. ¿Te parece, Daniel? Sí, 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 por supuesto. Perfecto. Entonces podríamos pensar que la inclusión como mirada de convivencia implicaría una convivencia como proceso, teniendo en cuenta la discriminación, la vulnerabilidad y la estigmatización
la convivencia en el aula, en el recreo, en el trabajo. No pensar la convivencia en términos de las infancias y de la adolescencia, sino pensar en la vida adulta, en las organizaciones de trabajo, en las instituciones psicoanalíticas, cómo juega el tema de las convivencias. Favorecer la convivencia frente a la diversidad y en especial la tendencia innovadora de estrategias y herramientas para la convivencia. Es importante poder pensar, pero no herramientas como tips, que quede claro, sino las estrategias y herramientas. Yo las pienso de la convivencia como intervenciones subjetivantes. ¿Cómo se juega la intervención subjetivante en las convivencias en relación con las diversidades y con las nuevas y con las identidades que se van jugando, con el impacto que aparece? Por lo cual tenemos que ir viendo que muchas veces vamos a encontrar barreras actitudinales en las convivencias que generan obstáculos. Para eso, para tener en cuenta el tema de la convivencia y para que no sea una cuestión de la exclusión, una de las cuestiones importantes es trabajar el concepto de estigma, un concepto ya de tiempo planteado por Goffman, estigma, una identidad deteriorada, pero lo traigo este concepto porque él plantea que es un atributo desacreditador que minimiza a la persona, quien actuará de acuerdo a las particularidades que le fueran asignadas a la sociedad. En el estigma genera una mentalidad prejuiciosa y que la mentalidad prejuiciosa muchas veces está vinculada con el desconocimiento, la ignorancia, el miedo, el temor, de cual en todos los vínculos de la convivencia, cómo juegan los prejuicios y la mentalidad prejuiciosa que todo sujeto tenemos como integrante de la cultura, ¿no? Más allá de los puntos ciegos, obviamente, de cada sujeto y de cada grupo, es importante ir viendo la mentalidad prejuiciosa como algo que obstaculiza y que sería el verdadero déficit en relación de las convivencias. Hay algunos estigmas que son más como falta de información, a veces como falta de políticas públicas, ¿no? Como cuestión de información. Y como tal aparece el temor, de alguna manera. A partir de esto podemos pensar estos autores que hablan de los niveles de estigma, y me parece que es interesante, siempre vinculado a la cuestión de la convivencia, tres tipos de niveles: el nivel de estigma social, el nivel de estigma estructural y el nivel de estigma de la internalización. El estigma social implica un estereotipo, es cómo actúan las personas que pertenecen a un grupo estigmatizado, ¿no? Los grupos como endogámicos, ¿no? Grupos endogámicos en función con las patologías. O sea, muy común en el campo de la discapacidad es buscar habilidades sociales en grupos de acuerdo a las categorías diagnósticas, ¿no? Y muchas veces yo digo a la familia, bueno, la familia dice, bueno, me gustaría que haga pintura, ¿usted conoce un grupo de niños con síndrome de Down que hagan pintura? Digo, ¿y por qué tiene que ser un grupo de niños con síndrome de Down? Tiene que ser una profesora, un profesor que tenga una capacidad empática en relación con su hijo y no tanto la especificidad. Entonces muchas veces hay categorías que van como encerrando esta cuestión. Entonces lo estructural puede ser que de alguna manera se juega como un estigma más institucional, que son reglas, políticas y derechos y oportunidades de las personas, que también aparece el estigma de lo institucional como nivel de prejuicio. Y la internalización en las consecuencias negativas de la conciencia individual, cómo la sociedad percibe a la persona con alguna problemática, con algún diagnóstico, ¿no? Que en esto aparece con mucha fuerza. A partir de esto, uno podría pensar cómo juegan de alguna manera el modelo explicativo del proceso de la internalización del estigma. Cualquier cosa después me preguntan si aparece muy abigarrado lo que voy diciendo. Pero para dar el marco conceptual y después, ¿por qué no clínico-social? La persona conoce de los estereotipos que se le asignan por su situación. Hoy un paciente adulto de 35 años que ha tenido un accidente
con una secuela muy severa desde el punto de vista motor, con unas cuestiones también visuales. Él me decía en sesión, pero Jorge, vos no entendés que soy discapacitado, no me entendés, Jorge, que soy discapacitado, de cual él se ponía en esa cuestión de lastimero, en esa cuestión de compasión, ¿no? Y parecía que cuando yo quería trabajar en unas cuestiones, aparecía que él se estereotipaba en esa cuestión. Entonces, de alguna manera, estas personas que padecen alguna situación puntual, de un accidente, de una secuela, se van estereotipando en esa cuestión y se les da una internalización del estigma. Y es probable que hay como una falla identificatoria y una fragilidad psíquica, lo que diríamos en otras cuestiones como una falta, como una pérdida de la autoconfianza, de la autoestima, más de la autoconfianza, ¿no? De cual el estereotiparse en ese estigma, en ese diagnóstico, en esa cuestión, no hay como apertura a otros proyectos clínicos o de la vida en sí misma. A partir de este modelo de la internalización del estigma de las personas, podríamos pensar una cuestión muy fuerte que se va jugando cada vez más en las problemáticas actuales de la subjetividad, lo que yo llamo miradas diagnósticas y autodiagnósticas. Es muy habitual eh, cómo las personas se van posicionando, por ejemplo, frente a un analista, ya con su propio diagnóstico, no solamente de sus hijos, sino de ellos mismos, ¿no? Yo soy un TEA, soy un TDAH, ¿no? Como neurotípico, neurodivergente, ¿no? Como que las familias, las personas, los adultos, más allá de los niños, vienen con sus propios diagnósticos, donde uno pregunta cómo, y bueno, son a lo mejor diagnósticos, sabemos que hay test, ¿no? Que se hacen rápidamente y un adulto de golpe se entera que a los 35 años tiene un TEA, con todo lo que eso implica, y tiene un hijo autista, y entonces trata de hacer cuestiones identificatorias falsas, ¿no? Entonces uno podría pensar que todos estos diagnósticos y autodiagnósticos, siempre pregunta quién hizo el diagnóstico, quién está dando cuenta. Yo no estoy en contra de los diagnósticos, poco los diagnósticos nos dan un proyecto clínico, pero estamos hablando de aquellas etiquetas que van borrando la subjetividad y la singularidad. Y que muchas veces las personas buscan, por Google ahora, o en inteligencia artificial, que sería lo más actual, y que de alguna manera se van encontrando una cuestión especular. Lo que pasa es que en estas cuestiones de las categorías que las personas se autodiagnostican, no encuentran lo propio, lo singular, no tratan de buscar los colectivos del cual nosotros, desde el psicoanálisis, estamos intentando poder ayudar en esas miradas diagnósticas y autodiagnósticas, no perder lo propio, ¿no? Y que si bien, yo dije en un momento, la singularidad social, está la cuestión de la subjetividad y la singularidad que se está polarizando. Además, y no es cuestión de desconstruir. Si la persona viene a una consulta ya con su autodiagnóstico, o diciendo yo soy un neurotípico, soy un TEA. Bueno, más que desconstruir, hay que ver cómo fue armando esta cuestión, ¿no? Y para poder, porque son nuevas, hay que ver en la lista qué nos pasa a nosotros también cuando tenemos que escuchar estas cuestiones, que hace unos años estas cuestiones no venían de esta manera. Y sí, sí, son nuevas subjetividades en los dispositivos con todo lo que eso implica. Bueno, a partir de esta cuestión, hay un concepto que yo quiero traer, que es el sentimiento de autoexpulsión. ¿A qué yo llamo sentimiento de autoexpulsión? Podríamos pensar que las pertenencias sociales, muchas veces en los integrantes, en las personas, hay como una tendencia a proyectar en el mundo un personaje psicótico que se supone borrado de la memoria de la mente del otro, arrojado fuera de ella. Lo que yo llamo una percepción que se asemeja a la expulsión padecida desde otro. Esa es una expulsión padecida desde un otro y pasa a ser cómo se concibe la verdadera autoexpulsión. Y por lo general remite una significación que tiene que ver con la pérdida de un contexto y de la organización de su aparato psíquico.
Cuando yo hablo de la autoexpulsión, voy a poner un ejemplo clínico. Los otros días una paciente, una adulta de 40 años en este momento, que tuvo una discapacidad adquirida por una lesión medular, tumor, bueno, tuvo toda una cuestión muy compleja medular, lesión medular, y la persona, bueno, pierde las funciones de los miembros inferiores para caminar, todo, la señora, una, ella mamá en ese momento, tuvo una cuestión muy traumática, bueno, estudia, trata de adaptarse haciendo estudios programáticos, ¿no? Yo la recibo muy poco, al poco tiempo de su lesión y de su secuela. Ella hace estudios, insisto, se perfecciona, se capacita, porque está muy preservada desde el punto de vista de lo intelectual, sí con muchas dificultades de los miembros superiores y algo de los inferiores. Y ahora con toda la tecnología, bueno, ella ingresa a una empresa a trabajar con una capacidad impresionante, pero a nivel de la convivencia y lo social, ella trae mucho, ya tiene todo adaptado, ella hace un trabajo presencial, quiero aclarar, porque su empresa le exige la presencialidad, y me parece muy bien, para salir de esto del encierro. Y ella lo que trae, y que traen muchos de los pacientes así, con problemáticas específicas y con secuelas, y que dice que en realidad ella los lunes, cuando se encuentra sus compañeros de trabajo, que son un poquito más jóvenes que ella, todos hablan de su vida social, lo que hace el fin de semana, y que a ella nadie le pregunta, dice, como a mí me ven en silla de ruedas, todo adaptado, ellos creen que yo no tengo vida social, que no tengo sexualidad, que no tengo nada. Y que en realidad lo que se jugaba es que ella se autoexpulsaba, ella no podía mostrar lo que a ella le pasaba, ¿no? Lo que ella vivía, como vivían sus pares, ¿no? De cual es interesante para revisar cómo juega la autoexpulsión en relación con esto. ¿Vos, Daniel, me querés decir algo? Mm. Ah, ¿cómo te... Perdón, perdón. Yo, bien, entonces uno podría pensar cómo de alguna manera el autoexpulsión es un tema no menor que muchas veces no se piensa, y en este caso como otros, situaciones clínicas, como la persona, como ella sentía que nadie la miraba, pero ella tampoco se podía mirar y no podía dar cuenta. Cuando ella hace un clic, cuando yo le muestro que ella era la que proyectaba en el mundo y que ella no da lugar a que alguien le pregunte cómo era su vida social, su vida sexual, por así decir, sus vínculos de pareja, de cual ella tenía como una vida tal cual como los otros, de alguna manera. Y ella proyectaba algo que la autoexpulsaba. Cuando ella pudo hacer ese clic, ese insight, bueno, pudo como incluirse en la convivencia y poder contar su fin de semana como contaba a sus compañeros. Por lo cual, en la convivencia, muchas veces cuando no se aborda la autoexpulsión, hay algo que se juega y que la persona queda como afuera, como excluida, y se pone todo en la cuestión de lo social. Bien, otro de los temas importantes, ya me faltan creo que dos láminas más, es el tema de las familias y las subjetividades. Como bien dijo Daniel en mi presentación, hace muchos años, como psicoanalista de infancias, adolescencias y adultos, trabajo el tema de lo familiar como debe ser y como es necesario, ¿no? Obviamente. No sé si como debe ser o según mi formación. Podríamos pensar que hay familias que obstaculizan la subjetividad y hay familias que facilitan la subjetividad. Nosotros como analistas es importante ir viendo cómo la familia puede obstaculizar la, eh, la subjetividad con modelos exogámicos, con modelos endogámicos, y cómo las familias pueden facilitar la subjetividad teniendo en cuenta el modelo de la inclusión y la autonomía. En lo endogámico podríamos pensar que hay una tendencia a los modelos totales, más endogámicos, más de encierro. Son aquellas familias que a lo mejor en el campo específico de mi especialidad, como analista, bueno, niños, adolescentes que cumplen los tratamientos, que van a la escuela, que tienen unidades de apoyo. O sea que es el paciente como perfecto. Pero cuando uno indaga la vida social, hay un paradigma muy interesante que me parece que cada vez más tenemos que pensar, que es el paradigma de la recreación y el tiempo libre.
¿no? En esta tendencia a la sobreadaptación, me parece que hay un paradigma que no se aborda mucho y que es importante preguntar a las familias, el paradigma de la recreación y el tiempo libre. Hay carreras, que la argentina y latinoamericana, de la recreación y el tiempo libre, ¿no? Que si bien un analista no es un recreólogo, pero sí tenemos que pensar cuál es el espacio, porque en la recreación ahí se juegan las subjetividades de las fiestas, y ahí la traspandemia, cumpleaños, y ahí en la traspandemia algo pasó también como efecto, que muchas veces, no digo que los cumpleaños se festejan por Zoom, ya no se festejan más los cumpleaños por Zoom, pero de alguna manera hay cuestiones que han quedado, que se han perdido de alguna manera. Hay familias que siguen festejando, pero algunas personas han quedado como más reducidas. O sea, hacen y cumplen toda la presencialidad necesaria, que es la escolaridad, el trabajo, las asistencias, pero hay poco espacio para la recreación y el tiempo libre. Y no pasa por una cuestión de lo económico, obviamente, de lo financiero de cada familia, sino de la capacidad de ir viendo, de la pulsión de vida, podríamos pensar, que se juegan las recreaciones, el tiempo libre, y que muchas veces la lista tiene, me parece que hay que preguntar y trabajar ese modelo de alguna manera. Yo soy una persona que me gusta trabajar, pero también me gusta mucho viajar, y cada vez que viajo me preguntan, ¿y se va a un congreso? Como que si la única manera que yo podría viajar es si me voy a un congreso, a Flapsic, por ejemplo, ahora, ¿no? Si no, no. Entonces, de alguna manera es interesante para ir viendo qué modelo uno puede dar el haciendo gamias. Cuando hablamos de las familias que facilitan, me interesa hablar del modelo de la inclusión y la autonomía, que yo había hablado, pero quisiera aclarar algo más, que para que una familia facilite la subjetividad de los integrantes, hay un concepto muy interesante que es la autodeterminación, que no solamente la autonomía. Uno puede enseñar a un niño, a un adolescente con dificultades, más allá del diagnóstico, a una autonomía, las habilidades sociales, pero con la habilidad social no es suficiente, porque si no, ese niño o ese adolescente vive en automatismo. El concepto de la autodeterminación me parece que es interesante, porque en realidad lo que intenta es abordar el deseo, la elección, la fantasía y la subjetividad. Es decir, ¿qué capacidad tiene un niño con problemas? Tiene un adolescente con dificultades, hasta con un diagnóstico, no de TEA, ahora lo pones muy específico. ¿Qué lugar tiene elegir? Muchas veces con la familia yo trabajo y él qué elige, para de acá, para allá, ¿no? Muchas veces, bueno, está muy enojado con las terapias, y bueno, a lo mejor está, o sea, es muy común en el campo de la discapacidad, el neurodivergente, como dice ahora, que es todo un término, es que, bueno, los niños están con muchos tratamientos, ¿no? Con una multiplicidad de tratamientos, con una invasión, y a veces el niño por suerte se enoja y grita, llora con algún terapeuta, y no es un problema de empatía, de cambiar el terapeuta, sino escuchar al niño, ¿no? Y elegir. Entonces, y muchas veces yo trabajo con las familias y cómo se lo habilita, cómo se lo aloja, aloja la subjetividad de un niño o de un adolescente con dificultades o con problemática, es hacerlo elegir. Y muchas veces los niños con ciertos diagnósticos tempranos no les da capacidad de elegir, ¿no? Entonces, de alguna manera, elegir desde la cotidianidad, de lo que no sé, cómo vestirse para ir al colegio, o una comida, o cualquier cuestión. Una cosa es las cuestiones tiránicas que nos dice la familia, de amo y esclavo, y otra cuestión, esa capacidad de elección que puede haber, ¿no? De alguna manera. Muchas veces los niños se sorprenden cuando yo digo, bueno, acá estamos un rato juntos y vos hacer lo que quieras mientras, bueno, uno pone consignas de encuadre, ¿no? Y muchas veces el niño se sorprende porque va a otros ámbitos donde está todo el tiempo la consigna, donde él no puede elegir de alguna manera, ¿no? Entonces, es importante cómo la autodeterminación se va jugando la subjetividad y las cuestiones específicas que aparecen. Y para ir redondeando, me parece que es importante que una de las cuestiones en las subjetividades hoy, cómo rescatar la vitalidad anímica individual y del grupo familiar. Lo que yo había dicho hace un rato, la posibilidad de vitalizar, porque hay muchas subjetividades, hay sobreadaptaciones y hay desvitalizaciones, ¿no?
yo que trabajo justamente la maestría en desvanimiento en la universidad en la UCES, trabajo mucho la problemática de la apatía, de las abulias, que también puede ser como una forma de presentarse frente al mundo, o en un disfraz de una sobreadaptación. Por lo cual es importante, cuando digo de vitalidad límbica, digo, ¿qué capacidad de investimiento libidinal tienen las personas, los niños, los adolescentes, los adultos y su grupo familiar? Y otro tema no menor, que cuando se arrasan los derechos, según las políticas de gobierno, las políticas culturales, hay un término muy importante que yo trabajo mucho: despertar a la anestesia de sus propios derechos. A veces hay movimientos, como yo dije, paradigmas paradojales, que hace que uno siente que puede perder su derecho a algo que fue una construcción social por años. Por lo cual la familia puede haber una tendencia a bajar los brazos, ¿no? A, a no rescatar su propio derecho. Y nosotros como analistas tenemos que ayudar a reconocer sus propios derechos, ¿no? Nosotros en Argentina tenemos una ley, la ley de la discapacidad, como otras leyes, y también ir viendo que el analista tiene que conocer los derechos, porque las personas tienden a bajar los brazos, ¿no? Especialmente aquellas que entran en la apatía. Hay muchas personas que tienen mucha fortaleza y reclaman sus propios derechos, pero también a veces cuando los paradigmas van cambiando o intentan arrasar las subjetividades, las familias van perdiendo sus propios derechos o su propia anestesia, por lo cual hay que despertar a lo psíquico, despertar sus propios derechos. Bueno, y ahora sí, muchísimas gracias. Acá están mis redes, ¿no? Jorge Gustavo Cantis, tanto por mail, Instagram y Facebook. Ahora sí, voy cerrando el Power para encontrarme, espero que estén todos. Voy cerrando. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, realmente brillante, muy claro, realmente muy claro. Eh, y a ver, déjame ver, para ver todos, vemos todos. Ok, ahora sí. Entonces, sí, estamos todos y estamos muchos, eh, porque el tema es realmente importante. Mientras tú estabas hablando, yo pensaba en algunas cosas, porque claro, especificas tu especialidad, tu manera desde tu experiencia de ver estas cuestiones, aboga y trabaja intensa y claramente en torno a la discapacidad. Pero sabes, yo te voy escuchando y hace pocas semanas tuve la oportunidad, tuvimos la suerte de que nos dictaras un seminario a nosotros, con los compañeros de cuarto año, justamente los que están organizando este evento. Este, y, eh, y la verdad es que al escucharte lo que escucho es sentido común, ¿sabes? Sentido común. El rescate del sentido común. Porque muchas de estas cosas no solamente es un problema de la discapacidad, es un problema del ser humano contemporáneo y su situación deshumanizante en general. Ponerle el énfasis a la discapacidad es extremadamente importante porque debe dejar de ser silenciada y se la tiene que visibilizar, pero con respeto, ese respeto subjetivante del que tanto enfatizas. Pero ¿qué pasa con el adulto mayor? ¿Y qué pasa con las adaptaciones en los adolescentes? ¿Y qué pasa con todos los procesos de crecimiento y de inserción social en general? Están acá también. Sí, en realidad, cuando yo enfoqué y cuando me invitaron y Dafne me, eh, empezamos a pensar la temática, yo pensé en aquella temática que sea abarcativa y no específica, si bien traje ejemplos de la problemática de la discapacidad o de la realidad y la complejidad, me parecía también ir viendo cómo estas cuestiones se pueden jugar en cualquier estructuración psíquica, ¿no? En cualquier colectivo, en las infancias, adolescencias y, por supuesto, en las personas mayores, claro que sí. Entonces, ¿qué tal si el público quiera participar, preguntar, intervenir, comentar?
discrepar. También, eso me gusta mucho. Si alguien quisiera comentar, puede levantar. Creo que por ahí Jaide quiere comentar. Te voy a reactivar el audio para que podamos escucharte. Ahí se está reactivando. Te va a llegar una notificación para reactivar el audio. Ahí estás. ¿Se te cortó? Uy. Ahí estamos. Ahora estamos, ¿eh? Conéctate de nuevo al audio. Ahí estás. Ahora sí. Es una cosa chiquita con el comentario que acaba de hacer Daniel. Bueno, primero que muchas gracias, Jorge. He estado pensando mucho en varios pacientes que justo esta semana les he dicho lo que tú quieras, no lo que tu mamá y tu papá quieran, ¿no? En fin, pero el deseo. Pensaba en lo que acaba de decir Daniel y me sale una cuestión más política que otra cosa. Este tema del sentido común. eh, lo primero que pensé fue, hará un año acá, no sé, estaban unas peleas en el Congreso por las famosas mochasueldos, o sea, congresistas que le quitan parte del sueldo. Y uno de los congresistas, y es verídica, uno de los congresistas se para y dice, pero ¿por qué tanto juicio? ¿Por qué tanto problema? Si todos lo hacemos. O sea, en su sentido común está dónde. O sea, y estamos atravesados hoy en día por muchos de estas, eso, el comentario del sentido común, que a veces se pierde. Es una anomia terrible que se impone y de la cual tenemos que estar muy alertas por lo peligroso que resulta. Esa normalización no es normal. Álvaro, creo que quiere intervenir Hay también. una prueba, sí. Ahí también, Álvaro. Sí, me, mi comentario iba un poco en relación al último que mencionó Daniel Dreyfus. Mencionaba mucho esto de la deshumanización ante la discapacidad, ¿no? Como no cumple cierto estándar, es rebajado a incluso hasta como un animal, ¿no? Que no, que no cuadra, no sirve. Eh, recuerdo, por ejemplo, que durante mis prácticas profesionales, eh, que iba en torno a la acogida psicoanalítica, atendía una mamá que traía a su hija que era una niña discapacitada. Y también era discapacitada no por nacimiento propiamente dicho, sino por la negligencia médica. Debido a la negligencia médica, esta bebé sufrió una asfixia que terminó dañando el hemisferio derecho de su cerebro, perdón, el izquierdo. Entonces, los médicos fueron tan negligentes que le echaron la culpa de este suceso a la madre. Y esta madre se sentía tóxica muchas veces. Yo pensaba mucho en cómo esta madre y cómo esta niña en el futuro van a crecer juntas con esto, con esta toxina que se les ha atribuido. Y también me da mucha curiosidad, pues yo también soy una persona con discapacidad. Me da mucha curiosidad cómo esta mamá se buscaba siempre en el centro de acogida, siempre buscaba mi palabra. En su momento me costó un poco porque sentí que me agarraba justo por eso, pero ya con mi espacio análisis me tomé que, oye, Claro, puedo estar cogiendo del mismo pie que ella también que está cogiendo. entiendo. Interesante lo que contás, Álvaro, y complejo a la vez, ¿no? Eh, Porque de alguna manera uno podría pensar cómo se juega y cómo se articula la situación de los sentimientos de culpa. Es decir, muchas veces no solamente hay un diagnóstico, yo en mi libro comento, hay una condena. Detrás de cierto diagnóstico hay como mensajes condenatorios.
¿no? A veces de las cuestiones médicas, pero sin generalizar, pues sería muy injusto porque hay médicos muy empáticos y muy cuidadosos. Siempre generalizar es pobreza psíquica, del cual uno tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Y muchas veces hay tendencias a generalizar, ¿no? Obviamente. Y me parece que es importante ir viendo cómo juega la situación de la culpabilidad, ¿no? Y de la culpa que está puesto, por lo cual muchas veces estos son como mensajes de condena y que hay que trabajar mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? Y lo que decía Ibe, que no quería soslayar, cuando retoma el concepto muy interesante de lo que plantea Daniel sobre el sentido común. Claro, muchas veces en las complejidades que estamos atravesados, los analistas y las cuestiones sociales, se pierde muchas veces algo muy claro del sentido realidad, o podríamos decir principio realidad, ¿no? Sentido realidad, pero como del principio de realidad, más allá de la realidad psíquica, que se juega importante, cómo jugar estas realidades, ¿no? Y ahí en la cuestión de la realidad tiene que ver mucho de la plasticidad del analista. Ahí tiene que ver mucho cómo se juega también en estos tiempos de complejidad, no perder nuestra propia plasticidad. Bueno, pero quiero también escuchar a Teddy o Linda, así que bueno, ahí harán las cuestiones administrativas. Teddy, vamos a empezar contigo. Te voy a reactivar el audio. Ya, perfecto. Gracias, Cecilia. Sí, hola con todos, con todas. Me quedé pensando en esta idea de cómo nuestra humanidad, de alguna manera, em, nos hace estar en ese lugar en el que sentimos que no encajamos, ¿no? Y pensaba en esta escena de conversación coloquial de lo que uno hace en el fin de semana y me puse a pensar en la sociedad del rendimiento, ¿no? Entonces, como esta vida de secuencia de actividades Claro, y cómo es difícil encontrarte en ese lugar crítico con el otro, ¿no? Entonces, y cómo más bien con el otro lo que puede suceder es como una especie de mutua validación de que todo está bien, cuando en realidad no está bien nada. claro, De hecho, la pandemia en muchos casos fue la primera vez que en los espacios formativos como que la emoción tenía un lugar y se podía justificar y decir estoy mal, ¿no? Antes de la pandemia, em, lo importante era que cumplas con la asignación que te habían dado y punto, ¿no? Los temas de las emociones era muy difícil de abordarlos. Participé de algunos espacios en donde se trataba de abordar la salud mental de los estudiantes y el enfoque era el malestar, la situación, es un problema de los estudiantes que hay que abordarlo y muchas veces no pensamos que nuestro propio trato, el vínculo, lo que sucede en clase, hablaste de la malla curricular como estos elementos técnicos de inclusión, pero claro, lo que hay detrás es cómo un elemento claro. propio se pone sobre la mesa, porque cuando se piensa en estos procesos de malla curricular y de inclusión, pareciera que se tratara de encajar como cómo supuestamente se debe tratar a alguien que tenga esta condición. Y eso se puede aplicar a cualquier grupo. Y Bueno, en cualquier grupo no hay algo así como algo que se tenga que seguir, sino escuchar a esa persona, o sea, saber qué está ocurriendo en clase, claro, no ayer, sino hoy, ¿no? Como esa suerte de pregunta abierta y esa dificultad para en la sociedad, en los grupos sociales, encontrar un lugar para habitar lo crítico, ¿no? Y pensar en ese deseo que comentaban, bueno, pero ¿qué quieres tú? Que es una pregunta que en realidad tendríamos que hacernos todas las personas, ¿no? Y cómo justamente eso siempre nos ha sido ajeno. Y con eso termino, ¿no? Porque ajeno en todo sentido, como humanidad, eh, en todas las épocas, esta idea eh, me hizo pensar mucho cuando decías, cuando hablamos de retomar lo propio en la revuelta, ¿no? Y cómo siempre el camino
de cuestionar, de ver lo crítico, de no decir algo más de lo que se supone que se tiene que decir, es siempre un camino restringido, un camino que no es tendencia, un camino que más bien es resistido. em, en muchos sentidos, ¿no? Desde el hecho de acudir a terapia, que sigue siendo parte del estigma de la salud mental. Em, Eso, entonces, cómo este tema en realidad nos habla en general, ¿no? De la otredad de uno mismo y de esa otredad negativa con la que nos cuesta sostener, ¿no? Eso pensaba. Interesante. Bueno, creo que van comentando y después yo voy a hacer como una integración de los contenidos. Sí. Sí, seguimos con Olinda. Olinda, te voy a activar el audio. Gracias, Ceci. Bueno, gracias, Jorge. Qué gusto verte y escucharte tan claramente. Y bueno, hay muchas cosas para comentar, ¿no? Y muchas cosas que me parece que tienen que ver con las palabras que se mencionan, ¿no? Con la manera de llamarlas, mejor dicho. Por ejemplo, eh, esta cuestión de cómo se viven el autodiagnóstico me hacía recordar bueno, a la resignificación, a la ganancia secundaria, al otro lado, las posibilidades de resiliencia, eh, la cuestión del deseo en relación con este concepto de agencia que me parece bien interesante, es decir, a conceptos clásicos y otros no tan clásicos que tienen que ver con lo que nos estás trayendo, ¿no? Pero quisiera retomar lo de la condena, porque me parece central, ¿no? Para toda condición, ¿no? No solamente para discapacitados, por decir concreto, sino para todos nosotros con todas nuestras discapacidades y la significación que le damos, ¿no? Y me hacía acordar en la manera en que podemos pensar un trauma, ¿no? Como un hecho que sucede, pero especialmente en relación a la significación que se da en torno en relación con el entorno. Eh, si hay desmentida o no, si hay posibilidad de acogida, sostenimiento y posibilidad de continuar la vida lo mejor posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, todo lo que nos traes no es claramente excluido a una condición, ¿no es cierto? Sino Claro. la podemos hacer nuestra en todo sentido. Y te agradezco. No, por favor. Ok. Nadesca, te escuchamos. Nadesca, ¿nos escuchas? Estoy solicitando para que reactives tu audio. Ahora sí. Hola, buenas tardes, buenas noches. Y bueno, Hola. sí, estaba de camino a mi casa, por eso me demoré unos minutos. Más bien, muchas gracias por la exposición y los contenidos que nos ha compartido. Bueno, durante la exposición, no sé, una idea se me queda en mí, ¿no? Es como, digamos, todas esas personas que además de tener algún tipo de diferencia, ¿sí? Eh, además, digamos, de la propia condición pues, que puedan tener, es como que entiendo que debería, son llamados a tener una interés adicional, ¿no? Para de repente manejar mejor y evitar eh, caer en algún tipo de autoexclusión. Esa parte, digamos, como que me quedo dando vueltas en la cabeza si es que es realmente así, ¿no? Así como que dos cosas como que soñamos a manejar, ¿no? Tanto la condición física o neurológica, etcétera, pero además el seguir perteneciendo o seguir ejerciendo la vida tal cual, ¿no? Em, y, y también tratar de, o disfrutarlo, lo que te pueda dar, ¿no? Entonces, ese manejo como que también se me quedó, digamos,
en mente, ¿no? ¿Cómo será y cuáles podrían ser los motores que la lleven a continuar, ¿no? Gracias. Bien. Bueno, podría ir como, y después viéndose ahí, y hay unas cuestiones ahí para leer también. Yo me quedo pensando en lo que planteaba Teddy, y que es interesante lo que vos planteás, de qué manera los riesgos que aparecen esto de la exigencia de rendimiento, ¿no? Y en especial cómo nuestra sociedad hace mucho hincapié al producto y no al proceso, ¿no? Al resultado, ¿no? Que es una sociedad donde aparece muy resultadista todo el tiempo, ¿no? Y que me parece que en esta cuestión de la autoconservación, de la pulsión de vida, en la sobreexigencia del resultado se pierde el proceso, ¿no? Y como ahí habría que ver cuánto alojamos el pensar y al decir de Bion, cuánto alojamos el sentir, ¿no? Que sí me parece que una de las cuestiones importantes es abordar, yo vengo hace tiempo trabajando el burnout, el agotamiento profesional, en distintas prácticas vinculadas a lo traumático. Y cada vez que yo hago talleres en las capacitaciones, cuando le digo, bueno, ¿qué les pasa? Con el sentir no aparece un sentir, aparece un pensar. Le digo, no, este no es un sentimiento, es un pensamiento, ¿no? Y cómo realmente el analista tiene muy incorporado el pensamiento y no el sentir, ¿no? Que es todo un tema a abordar más allá de las emociones, ¿no? Digamos, el sentir, ¿no? Que es todo un tema complejo, ¿no? Y que no es una cosa menor. Y mi grupo de capacitación que yo hago la formación, cuando llegamos a la unidad del agotamiento y trabajar el sentir, todos piensan, ¿no? Y se intelectualiza. Y este es todo un tema que tiene que ver con las prácticas y con las formaciones que aparecen, cómo desestructurar. Eso por un lado. Lo que planteaba Olinda, claro que sí, hay toda una cuestión de terminologías que aparecen muy fuertes, ¿no? Y que uno tiene que andar luchando y tiene que ver qué nos quieren decir con esta cuestión, ¿no? De alguna manera, y cómo van construyendo, ¿no? En estas cuestiones del autodiagnóstico, del arrasamiento. Y lo que planteaba Nadesca en relación con los desvanimientos y con estas cuestiones, cómo juntar, realmente habría que ir viendo de qué manera, cuando hay fallas en las organizaciones psíquicas, pero en las organizaciones físicas también, los colapsos, cómo uno puede plantear proyectos, ¿no? De alguna manera. Y ahí tenemos que ir viendo de no desconfiar con el potencial del paciente o del grupo. A veces están los prejuicios del propio terapeuta que desconfía del potencial. Este es un gran tema que yo trabajo mucho, que los equipos, que la supervisión, ¿no? Tampoco no ser una desmentida patológica, hablando de la desmentida, que trae Olinda, yo también trato de discriminar aquellas desmentidas funcionales al servicio del yo, que son necesarias cuando trabajamos diversidades muy complejas, esa desmentida funcional al servicio del yo, no la desmentida patológica que realmente está hablando de otro sujeto, ¿no? Y que muchas veces pasa, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo siempre digo, cuando trabajamos con las infancias, con las adolescencias, hasta con los adultos, cuando trabajamos con la familia, bueno, hay que ver cada uno a quién tiene en la cabeza, para después cuando nosotros confirmamos, vemos quién está del otro lado. Por lo cual, muchas veces, en, en los complejos de las familias, muchas veces hay desmentidas funcionales que son necesarias. Si una familia piensa todo el tiempo, si su hijo va a estar en silla de ruedas toda la vida, que no va a poder caminar por una lesión, realmente es una desmentida necesaria para hacer proyectos de vida. ¿Está claro? Entonces, si la persona tiene una desmentida patológica, no, va a haber un milagro, llevo un curandero, hago cuestiones mágicas, de alguna manera es una desmentida patológica porque están hablando de otro sujeto. Y el sufrimiento es terrible porque lo exponen a situaciones cruentas, innecesarias, invasivas. Entonces, hay desmentidas con lo traumático y la diversidad que son necesarias. Yo llamaría una desmentida funcional al servicio del yo, que es la pulsión de vida. Mientras
la desmentida patológica, bueno, está al servicio de la pulsión de muerte. Bueno, hay un montón de cuestiones interesantes. Bueno, ahí no sé quién lo quiere leer, seguro Cecilia, bueno, no sé, Daniel. Sí, Yo termino Jorge. coordinando todo y no es mi objetivo coordinar, estoy como panelista acá. No Así te que bueno, preocupes. No te preocupes, aquí yo los ayudo. Justo tenemos varios comentarios en el chat. No sé si les gustaría que empecemos por ahí. También tenemos dos participantes que quieren intervenir, así que las tenemos perfecto. ahí pendientes, ¿no? Por aquí primero Pacheco nos dice, interesante presentación de las subjetividades, me permite pensar en lo estructural del estigma de las políticas públicas. ¿Qué hacen de las personas de receptor en lugar de participante protagónicas de lo que pueden hacer en colectivos que resisten a la autoexclusión y la exclusión? ¿No? También por acá Leonardo nos pone, la sociedad del rendimiento regula hasta el tiempo libre de los educandos. Desde niños el tiempo libre es obligatorio tener pautas brindadas por un adulto, ¿no? Y Irene nos dice, muchas gracias, excelente ponencia. Trabajé hace tiempo en el campo de los derechos humanos, específicamente con el registro de víctimas de las personas afectadas por la violencia interna vivida en el Perú en el año 80 hasta el 2000. Me marcó una preocupación al escuchar al equipo de psicólogos de la Corte Interamericana de que si el Perú no trabaja dentro de sus políticas públicas, el tema de la salud mental positiva e integral, se tiene el riesgo de convertirnos en una sociedad tanatológica, proclive a la corrupción generalizada, violencia invisibilizada y sobre todo la presencia de discapacitados emocionales, alexitímicos, entre otros. ¿Cree usted que dicho equipo estaba tratando de alentarnos y advirtiendo una realidad social de nuestra población en el proceso de desvanimiento? Nos deja esa pregunta, ¿no? Y Joana también nos pregunta, ¿cómo equilibrar a la sociedad del cansancio o su otra cara, la eficiencia, que anula el pensamiento crítico de cara al cumplimiento de metas? ¿Cómo vincular al yo con la sociedad? Creo que podemos darle respuesta a estos comentarios, preguntas del chat y de ahí pasamos a las Bien, intervenciones. bien. Gracias, Cecilia. Sí, lo que podríamos pensar, lo que plantea Irene, ¿no? El pozo. Y el tema de las cuestiones de los equipos, que es todo un tema, también al interior de los equipos hay los propios prejuicios, ¿no? Y ese es todo un tema a trabajar que muchas veces se deja de lado. Y en los equipos de trabajo también hay prejuicios, hay estigmas, y especialmente los líderes, que no es una cosa menor, ¿no? Me ha pasado en la experiencia de asesorar a empresas con respecto de la inclusión laboral, y muchas veces, bueno, hablaban de que la persona no se acomodaba, se adaptaba, y cuando yo pregunté a los líderes, a los jefes, qué les pasaba, había mucha resistencia y casi me echaban de la capacitación. Le digo, no, pero cuéntenmelo ustedes, ¿qué les pasa a ustedes con tener una persona, ¿no? Que hay que adaptar, con una silla de ruedas, una persona ciega, una persona sorda, ¿no? Y bueno, fue tan interesante porque le digo que esto era algo que quedaba entre nosotros, que yo no lo iba a dar porque era una cuestión de confidencialidad. Y bueno, después terminaron hablando de sus propios desvanimientos, porque realmente lo que se juega es frente al desvanimiento del otro, es nuestro propio desvanimiento, no desvanimiento del otro. El desvanimiento del otro es algo que se visibiliza, es lo que impacta. Una persona en silla de ruedas, una persona con ceguera, una persona con discapacidad visual, seguro, impacta, ¿no? La visibilidad. Pero yo hablo también de aquellos desvalimientos invisibles, que es todo un tema no menor. Y ahí es como que de alguna manera hay una cuestión de la proyección. Y cuando estos líderes, jefes, pueden hablar de sus propios desvalimientos, ¿no? Más de uno terminó angustiando, hablando de un primo, de un sobrino, de un hijo, ¿no? Y como uno dice, pero ¿cómo? Hace 20 años que trabajamos juntos y yo no sabía que vos tenías un hijo con tan dificultad. Entonces realmente hasta que uno no puede hablar de su propio desvalimiento, no puede acompañar el desvalimiento del otro. Pero realmente, y eso en las políticas es todo un tema donde hay que alojar empáticamente y con mucho cuidado, ¿no? De alguna manera. Bien, así entonces, Cecilia, podemos ir, me parece que había alguien que había levantado la mano por ahí. No me doy cuenta por dónde, Sí, pero vos sabés. tenemos a Cecilia Raes que quiere participar.
Cecilia, te voy a solicitar para activar el audio y te escuchamos. Gracias, Ceci. Gracias, Jorge. Excelente reflexiones. En realidad yo creo que ya después de los temas lo que voy a decir queda a destiempo, pero estaba pensando mientras te escuchaba. Yo soy docente universitario de pregrado y Bien. tengo a mi cargo chicas desde los 17 hasta los 21, 22. Y hay una cosa eh, que me llama la atención y que a veces tengo que, inclusive dentro de la clase, detenerla y hacer algunos conversatorios, ¿no? Me pasó la primera con respecto a los diagnósticos categoriales, que ya tú sabes cómo enmarcan la psiquiatría y la psicología digamos, son como armaduras que no les permite a veces a las personas eh, conectarse con otros aspectos porque eso les da cierto nivel de identidad y de no exclusión. Y me encontré una vez dictando un seminario donde eran más o menos 12 chicas, de las cuales estábamos trabajando acerca de la prevención, y una comenzó a decir que ella tenía un diagnóstico de borderline. Inmediatamente otra dijo, yo también, yo también. Me llamó la atención y comenzamos a conversar. Resulta que de las 12 chicas del taller, 5 habían ido a la misma psiquiatra, le habían dado el mismo diagnóstico y le habían dado las mismas medicinas, ¿no? Eso me llamó la atención. Yo no puedo intervenir como docente, ¿no? A conversar digamos, con los psicólogos a cargo de la salud de los estudiantes. Y luego también me pasó en los más chicos, digamos, que se sentaban todos juntos, un grupo que en realidad se sentaban juntos y todos tenían un diagnóstico de déficit de atención y todos tomaban Ritalin, ¿no? Y Ah, en digamos, serio. eso es, y así te puedo decir, en los años que tengo, sobre todo en los últimos 6 años, cómo ha comenzado a aparecer ese tipo por un lado, yo siento la necesidad que tienen los muchachos de ir a una atención psicológica. Y, digamos, el hecho que de repente no vayan al lugar adecuado, porque comienzan a tener diagnósticos como si realmente eso fuera importante para ellos, ¿no? Yo entiendo que detrás de eso hay historias de desvalimiento, tú sabes cómo en las universidades esconden los chicos sus tristezas y sus dolores bajo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí me llama la atención y generalmente yo tengo grupos pequeños en mis clases porque son muy tempranos, a las 7 de la mañana y nadie quiere ir. Entonces, sí te quisiera que pensar un poco, ¿cómo puedo cuando aparecen estas cosas que cada vez aparecen con mayor frecuencia, ayudar dentro de la clase, más allá de tener una cátedra, porque no puedo dictar una cátedra sobre esto, sino tengo que Claro, claro, claro. buscar otras formas. Eso es lo que yo me llamaba la atención, ¿no? La cantidad de diagnósticos que en este momento se presentan dentro de las aulas. Gracias. Sí. Ahora, después, Cecilia, después seguimos, pero me interesa puntuar Mm, acá porque tiene que ver mucho con lo relativamente nuevo que se está visibilizando en las carreras de grado sí. y de grado en especial. Casualmente yo hace 2 meses me convocaron de una universidad también de Lima sobre una capacitación para dar a docentes de orientación universitaria sobre alumnos que se presentaban neurodivergentes y con TEA, que fue para mí todo un desafío dar esa capacitación, de cual me daba como una ambivalencia, pero dije, bueno, si me están pidiendo por algo es, ¿no? Y que realmente los alumnos, ¿no? Yo di, la capacitación fueron 2 clases de 3 horas, virtual, por supuesto, a docentes universitarios que son alumnos de carreras humanísticas, ¿no? Obviamente. Yo quería investigar de qué se trataba y qué esto, qué el otro. Y realmente
y cómo de alguna manera es como un fenómeno social, podríamos pensar, que se va jugando en esta cuestión y se van presentando de alguna manera. Y a mí me parece que si bien uno no puede hacer intervenciones, como decís vos, porque ahí está como docente, yo también, no está, uno Mm. está como docente, de alguna manera son fenómenos que realmente a veces el hablar también implicaría como que ellos se están alojando de alguna manera y me parece que eso es importante, ¿no? Quizás por algo se dio con vos y no se dio con otro docente. A lo mejor vos Ujú. tenés una cuestión empática de alojar y de escuchar al alumno que no es paciente, cuando no, de alguna manera. A mí, yo tuve 37 años en la carrera de fonoaudiología, ahora me jubilé el año pasado, sigo en posgrado y en grado, y muchas veces me pasaba en la carrera de fonoaudiología, Facultad de Medicina en la UBA, y que muchas veces en las cursadas surgían muchas movilizaciones, quizás eran otras épocas, porque no había diagnóstico, pero de alguna manera yo le decía, ¿y vos qué querés que tenés? ¿Qué te pasa a vos? ¿No? En las cursadas, y había mucha movilización por los disparadores. Y no era cuestión solamente de mandarle al análisis al Ujú. alumno. Yo no soy rápidamente mandar rápidamente al análisis, porque puede haber otras alternativas para después ir viendo. Lo que sí que el fenómeno ahora que vos decís, María Cecilia, preocupante, es la medicalización temprana. Y eso Así es. sí, no es tanto el problema de la cuestión de la Del medicalización diagnóstico. temprana, Ujú. hay toda una cuestión ahí, sabemos, muy fácil, porque también el joven Mm. busca una cuestión Rápido. de alivio, claro, rápida, y lo que no se aborda es el sufrimiento psíquico, porque en realidad lo que esa Ujú. medicación va a tapar es el sufrimiento psíquico, de alguna Sí. manera. Esas son cuestiones muy complicadas. Pero que me parece que en un alumnado de 12, que si bien fue un buen impacto para vos, que vos algo pasó ahí en esa transferencia, podríamos pensar, docente, que vos pudiste alojar, ¿no? Y Ujú. ese es algo meritorio del lado del docente. Y que a lo mejor puede ser que ese día uno no llegó con los objetivos, pero humanizó la clase. Ujú. Y a veces Ujú. no perdamos de vista humanizar el vínculo. Humanicemos los vínculos, aunque no lleguemos con los objetivos. Después tenemos que llegar a los objetivos de alguna manera. Pero Ujú. humanizar el vínculo en estos momentos es clave, ¿no? De alguna manera. Sí. Muchas gracias, María Cecilia. Creo que hay Gracias a otras ti. preguntas. Gracias a ti. Gracias, Cecilia. Tenemos también acá, Jorge, otra intervención de Carla Dale, dale. Marcos, que quiere comentar también. Carla, te voy a estar activando el audio y te escuchamos. Hola, Jorge, muchas gracias por, sabes, te escuchaba y pensaba en este esfuerzo interesante que has hecho por sistematizar el modelo social de la subjetividad, ¿no? Que creo que es muy útil, ¿no? En estos tiempos, sobre todo en donde, como hace referencia María Cecilia, estamos digamos, una crisis generalizada en términos de identidad, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué soy? Claro, ¿No? tal Yo cual. soy, digamos, hablabas del desplazamiento, digamos, del sufrimiento que no necesariamente está alojado en el psiquismo, sino se desplaza inmediatamente, digamos, al cuerpo, por ejemplo, cuando un paciente dice, yo soy diabético, ¿no? Eso te da el sentido, digamos, de identidad, de pertenencia, yo soy, ¿no? En el caso de las chicas también, bueno, nosotras somos limítrofes, digamos, pacientes limítrofes, ¿no? Y creo que este es un circuito, digamos, así un poco perverso, ¿no? Que estamos un poco viviendo por estos tiempos, ¿no? Por eso es que pienso yo que las adicciones, por ejemplo, ¿no? Las adicciones vienen a ser un poco este circuito de las adicciones, ¿no? Vienen de las adicciones vienen a redimir un poco lo que implica, digamos, el consumismo, ¿no? Consume pero light, ¿no? O sea, tu Coca-Cola light, tus galletitas gluten free, es decir, todo esto alrededor, ¿no? Digamos, de un poco la sociedad en la que vivimos, ¿no? Hay otros temas en relación también al tiempo, a la prisa, etc., que también han nombrado, que me parece interesante.
Pero hay algo que es, que es vertebral, que tiene que ver con la construcción de la subjetividad y que es el placer y el deseo, ¿no? El placer y el deseo. ¿Qué pasa, ¿no? Con el placer y el deseo, por un lado. Y otra cosa, digamos, como notas, digamos, que tengo en la mente como post-it, estaba recordando que hace poco tiempo fue el Día Mundial del Autismo. Entonces, yo tengo mi plataforma de, digamos, de Instagram, de Facebook, y de pronto anoto con sorpresa que muchos colegas, incluso colegas, ¿ah? Colegas que son psicólogos, que se han dedicado, digamos, al área educacional, o algunos artistas, se declaraban neurodivergentes. Es decir, yo soy autista, ya por fin puedo, por fin ya sé que soy, ¿no? Es decir, y estamos hablando, ¿no? Esta crisis del quién soy, qué soy, ¿no? Que es tan profunda y que tú anotas estas cosas que son tan, digamos, como los cimientos, ¿no? Que tiene que ver con la integración, la inclusión, la exclusión, la convivencia en territorio por dentro y por fuera, que alude a todo lo social. Y creo que ahí tenemos, pero para darle los psicoanalistas muchísimo, ¿no? Muchísimo, pero a veces nos quedamos en la comodidad del consultorio, ¿no? También, ¿no? Esa es una realidad. O también a veces las dictaduras institucionales, cuando uno propone también algo nuevo, ¿no? Esto puede ser como subversivo, ¿no? Esto no, aquí no, ¿no? Entonces, bueno, estos posts, notas a pie de página, tan solo. Gracias, Claro, Jorge. Muy estimulante bien. la presentación. No, muchas gracias, Carlos. No, me quedo pensando en lo like, si también a veces hay pacientes que buscan análisis like también, ¿no? Que en lo like también está un análisis like, ¿no? Yo quiero venir quincenal, todo, ¿no? Está el diagnóstico, pero está la estrategia y ya el paciente ya viene con esta cuestión, ¿no? De alguna manera. Esto se ve mucho cada vez más, ¿no? No digo que depende de la modalidad y de lo que necesita, pero también aparece la necesidad de, bueno, los tips es como el pedido de tips, de alguna manera, que nos piden muchas veces también, es como una intervención like también, ¿no? Puntual de alguna manera. O el abuso de los audios, porque, bueno, Jorge, ya te dije todo, ¿y qué hago ahora? ¿Qué hago? Nos vemos en la próxima sesión. Y yo, ¿no? Obviamente. Pero, y que muchas veces hay que tener cómo acompañar ese sufrimiento y estas cuestiones. Eso se complejiza mucho, mucho, mucho. Hay algo interesante, y yo quiero que lea Cecilia, que me da pie lo que escribió acá Joana, ¿puede ser? Es lo último, me parece. A ver, sí. Joana nos ¿Lo había ves? preguntado cómo equilibrar a la sociedad del cansancio o su otra cara, la eficiencia, que anula el pensamiento crítico de cara al cumplimiento de metas. Cómo vincular al yo con la sociedad. Claro, y muy interesante lo que planteas, porque la sociedad del cansancio ahí nos hace pensar lo que yo planteo en Traspandemia como el agotamiento, ¿no? Psicofísico, pero también la sobreadaptación que implica la sociedad, ¿no? Que la sociedad no, implica una cuestión. Cuando pasó, cuando ¿quién era la docente de la universidad? Bueno, ahora no la veo por ahí, que es muy Cecilia. interesante, ahí está, sí, que había comentado. Yo me acuerdo que cuando en pandemia a mí me agarró con cátedras muy grandes, más de 150 personas por Zoom, y como uno tenía que aprender, ¿no? Un montón de cuestiones que uno no sabía, ¿no? Salvo un Skype por ahí con algún paciente extranjero después, ¿no? Y como realmente era una cuestión fuerte, ¿no? Y yo me acuerdo que tengo muchas anécdotas que me parece que son las que enriquecen, ¿no? Cuando llegan a un curso, viene una persona muy jovencita y empezó a hablar rápido y yo levanté la mano, mira, acá hay un profesor mayor, que soy yo. Así que por favor, nos explicas despacito para que yo incorpore, ¿no? Porque realmente era una cuestión que nos tenían que dar idea porque teníamos que subir a las plataformas con muchos alumnos, un montón. Ahora, bueno, ahora ya lo aprendió uno, ¿no? Pero realmente, y como algunos docentes no pudieron acompañarme, no, Jorge, es mucho, no es una locura esto que nos piden, bueno, pero
tenemos que seguir dando clases, tenemos que transmisión, una cursada muy grande, ¿no? Con todo lo que eso implicaba. Después la pelea, yo con que abran las pantallas, ¿no? Que toda la cuestión fuerte, ¿no? Entonces, todo el tiempo está esta cuestión. Entonces, de alguna manera, volviendo a la cuestión de la sociedad del cansancio, hay toda esta cuestión del cansancio y podríamos pensar que hay una dificultad para el aburrimiento también, como si el aburrimiento se patologiza también, ¿no? O sea, si bien uno puede hablar del aburrimiento como vacío psíquico, yo tengo cuestiones escritas sobre el aburrimiento, también habría que ver en esta cuestión cuál es el lugar que ocupa esta cuestión de la hiperactividad versus el aburrimiento, ¿no? Que el aburrimiento es algo que en muchas familias y muchos adultos tienen mucho temor a aburrirse, todo lo que eso implica, ¿no? Que hay que, bueno, tapar y tapar y tapar hiperactivo. Se lo digo a alguien que es muy hiperactivo, que soy yo, ¿no? Obviamente. Pero, ¿qué implica esta cuestión del aburrimiento con lo que implica? Bueno, no sé, Cecilia, si hay alguna pregunta más por ahí, bueno, sé que andamos con los tiempos. Bueno, por el chat, Jorge, todavía no tenemos otra pregunta, pero quizás animar a los participantes si alguien más quiere intervenir, quizás no sabe cómo. Ahí tenemos dos que han ¿Viste? levantado la Era mano. cuestión de invitarlos, era cuestión de Era cuestión de invitarlos. invitarlos, sí. Justo tenemos a Nora. Nora, te escuchamos. Te voy a reactivar el audio. No te estamos escuchando todavía. Te estoy enviando una solicitud. Sí, Ahí ahí está. está, gracias. ¿Ahora sí? ¿Cómo juega el tema de hablando de la subjetividad del poder que puede tener uno para darle la palabra o no darle la palabra, ¿no? Es Impresionante. terrible. ¿Qué tal? Bueno, yo soy de Buenos Aires. Un gusto a Ah, todos. Gracias por publicarlo en las redes, así me pude enterar. Y me había quedado pensando, yo trabajo con niños, también he trabajado con niños discapacitados. Qué difícil le resulta a los padres soportar un niño que diga que está aburrido. ¿No? Ahora, lamentablemente, tratan inmediatamente de darle la tablet, el celular y que se calle el aburrimiento, ¿no? ¿No? Es como que el aburrimiento del niño los angustia. No da tiempo a armar un juego. Me ha pasado, cosa que me angustia a mí, recibir pacientitos que no saben jugar, que la función mía pasa a ser que aprendan a fantasear y jugar sin pantallas, ¿sí? claro. Y realmente mejoran los pibes porque empiezan a tramitar, a elaborar, a simbolizar, ¿no? A poder ubicarse, subjetivarse a través del juego, ¿sí? Claro, porque Es vos ahí en ese jugar, al decir de Winnicott, el problema de alojar la fantasía, ¿no? Que muchas veces se está perdiendo el tema, qué es construir las fantasías en lo lúdico. exacto, y que se pueden ir modificando y como una fantasía después da lugar a otra como se va subjetivando, a mí me parece que es subjetivante tal, decide Winnicott también, ¿no? Y después me quedé Mm, pensando en lo que vos decías de los sentimientos como diferente a las emociones. Y me pregunto si vos te estás refiriendo un poco a la transferencia y la contratransferencia, ¿no? ¿Qué sentís cuando el paciente dice esto, ¿no? Este, ¿Te aburrió? ¿Te durmió? ¿Te angustió? No como una cosa emocional, o no solo como una cosa emocional que se elaborará en el análisis personal, sino si vos con ese qué sentís, también estás hablando de la transferencia y contratransferencia. bien, bien, bien. Muy, muy interesante tu observación y tu capacidad de subtexto de la escucha, porque en realidad, en el sentir claro, yo hablo de la contratransferencia y poder diferenciar el contagio afectivo de la empatía, porque muchas veces frente al desvalimiento, frente a lo traumático de que trae el paciente, de las problemáticas, puede ser que nosotros tengamos como una contraidentificación, ¿no? Una indiscriminación de qué historia, pobre, ¿no? Y cómo uno queda atrapado en el dolor y hay como un contagio afectivo indiscriminado, ¿no? Cuando se De alguna siente manera. lástima, por ejemplo. Claro, claro, Ese ¿cómo? es el peligro, ¿no?
Ahora no, pero hace muchos años, cuando yo comencé a trabajar con estas prácticas, muchas veces a mí me decían, pobre Jorge, ¿cómo puedes trabajar con un niño que no tiene lenguaje? ¿Cómo puedes trabajar con una persona que no? Yo trabajo con personas afásicas, también adultos. Y muchas veces hay como un pésame, ¿no? Como diciendo, pobre de vos. Y digo, no, qué lástima que vos no conoces esta clínica, que no te animás a conocer esta clínica, ¿no? Y en las instituciones psicoanalíticas muchas veces hubo, ahora no, porque hay una visibilidad de las problemáticas, pero había una cuestión del analista ponerlo en ese lugar. Entonces yo en ese sentido diferencio entre el contagio afectivo y la empatía. La empatía no es ponerse en lugar del otro, sino es la sintonía transferencial. ¿Qué sintonía puedo tener? Y yo considero que hay un dolor, que hay historias muy duras. Yo, a pesar de tantos años de trabajo, muchas veces me pongo contento si me puedo sensibilizar por la historia del otro, que no me acostumbre, ¿no? Yo veo muchas personas con malformaciones, con lesiones, con personas con muchas cuestiones que ha cambiado la vida de un día para otro en adultos. Y me parece importante que hay momentos que me pueda yo sensibilizar en un lugar no neutral, sino en un sentir para que yo pueda trabajar con ellos, pero en un lugar empírico, ¿no? O sea, creer en ese potencial, cómo construir una calidad de vida única, diferente, porque ha cambiado la vida, porque el desvalimiento individual siempre es el desvalimiento familiar, no hay desvalimientos individuales, siempre se combina con el desvalimiento familiar, ¿no? Entonces, de alguna manera, la empatía es muy importante ir viendo qué sintonía fragmentaria yo puedo tener que no pasa por la empatía, poner en el lugar del otro, sino en especial por lo que yo siento, ¿no? Yo trabajo mucho en esta ¿Y eso cuestión no es una de que manera de uno, alojar? claro que sí, claro, claro, de alojar y no asustarnos de lo que sentir. Por supuesto, si es un sentir que te desborda, bueno, ahí habría que ver si hay puntos ciegos y otras cuestiones, pero de alguna manera, claro que sí. Muchas gracias. Bárbaro. Carlos, a ver si, Cecilia. Por el chat tenemos un comentario más de Carla, ¿no? Que nos dice, esa contraidentificación es necesaria para ayudar al paciente a subjetivar, más aún en pacientes que tienen porosos límites mentales. Creería que ahí nuestro dispositivo debe regularse, acercarse y tomar distancia, atendiendo nuestros puntos ciegos. Claro, y la contraidentificación no es mala, siempre y cuando la podemos reconocer. Es como entrar y salir en ese micromundo, en esa lógica, porque en realidad no es que la persona es distinta, no es que es más lento, ¿no? En esta sociedad de tan apurada, ¿no? Entonces muchas veces con la familia digo, no, su hijo no es lento, está en otra lógica, no en otro plano, son otra lógica del pensar, otra lógica del sentir, ¿no? Muchas veces hay asistencias en excesos de apoyo. Hay personas que necesitan tanto apoyo, sin embargo son asistidos, hiperasistidos. Entonces, de alguna manera, uno tiene que revisar su contraidentificación, que está muy bien, el contagio afectivo, para entrar y salir. Entrar y después salir. Hay analistas que a veces entran, quedan tan impactados que no pueden salir del escena y por lo cual no pueden acompañar, ¿no? Y donde muchas veces yo me encuentro con familias que me dicen, o mamás, con niños muy graves, con mucho compromiso neurológico. Dice, claro, yo hubo una psicóloga que lloraba todo el tiempo conmigo y la verdad que después con el tiempo sentí que era una gran amiga. Vos sos muy duro, ¿no? Yo sé que vos debés sentir, pero yo me voy de acá y me voy cosas para pensar. Yo también me pasan cosas, querés que te cuente y ahí impacta, ¿no? Pero de alguna manera me parece que es importante cuando a veces aparece el sentir. Hay algo que se dijo por ahí que no recuerdo quién de todas las intervenciones interesantes, que en pandemia nosotros empezamos a observar, y a mí me pasó, que el paciente empezaba a preguntar, ¿cómo está usted? Yo que soy un señor grande, y que había mucha restricción para los adultos, no, había toda una cuestión. Entonces me decía, Jorge, no salga, cuidado, no salga, ¿eh? Pero que era muy interesante y yo no lo veía mal. Había algunos niños que aprovechaban para tratarme como el abuelito desconectado, ¿no? Aprovechaba. Pero lo interesante es que se daba que podíamos jugar nuestro propio sentir, ¿no? Que todos estamos atravesados. Yo siempre dije que la pandemia era
el mismo mar, pero con distintos barcos, porque el barco tenía que haber nuestros propios recursos. Todos estamos en el mismo mar, en el mismo tsunami, pero cada uno tenía su pequeño barquito, su balsa, etcétera, etcétera. Y ahí me pareció muy interesante cómo ahí empezó a pasar el sentir, preguntar por el sentir del terapeuta. Y el terapeuta tenía que dar cuenta de lo que pasaba, de alguna manera. Así que para mí también fue un gran aprendizaje cuando el otro pudo empezar a preguntarme cómo estaba yo y qué me pensaba. Bien. No sé si alguien más quiere participar. Sí, aprovechándome un poco del lugar en el que estoy, me gustaría agregar un poquito más, y es que una de las cosas más ricas de lo que está ocurriendo con el psicoanálisis hoy por hoy es esta, digamos, eh, otra vez, vuelta, toma conciencia del lugar que tenemos, salirnos de esa neutralidad no humana, humanizar nuestro quehacer, nuestra visión y acercarnos poniendo mucho más fuerza a la calidad del vínculo que establecemos con nuestros pacientes, personas a las que realmente uno debe querer de alguna manera, para plantearlo así, personas con las que realmente, ¿no? O sea, qué importante es cuando de repente uno soñó con el paciente, como para pensar mucho de qué forma esa persona ha penetrado en nuestro propio psiquismo, y cosas por el estilo de las que podemos felizmente y finalmente hablar tranquilamente sin que nos manden a un reanálisis y cosas por el estilo, este, porque es nuestra realidad, y es la realidad de las personas que estamos. Esto que se está mencionando ahora de la sociedad del cansancio es una sociedad de la deshumanización, y para variar, entonces, el psicoanálisis actual sigue yendo a contrapelo de humor revolucionario, preocupándose y dando tiempo y espacio para pensarnos, para pensar. Y qué importante es cuando los pacientes hacen insight en cosas como, por ejemplo, oye, y ya estamos como un año y seguimos aquí, ¿no? ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¡Qué bárbaro! ¿No? O sea, qué bonito. O sea, es una cosa que... ¿Por qué? Porque el tiempo se suspende en el encuentro, en la mirada real, la verdadera, y con cualquier tipo de paciente al cual respetamos profundamente en su subjetividad. Eso, eso ya, ¿no es cierto? Carlos Nemirovsky hablaba del crear, del vínculo, de crear algo, cosas nuevas del vínculo, ¿no es cierto? En fin, ahí. Bien. Wow. ¿Cuántos cuestiones trajiste, ¿no? Para seguir profundizando, ¿no? Y viendo, tal cual. Interesante. Daniel, Jorge, tenemos a Lucero que quiera participar. A ver, la escuchamos. Hola, recién no podía reingresar porque tuve que justamente salir a atender, pero yo tenía una consulta que me quedó desde la presentación, ¿no? Eh, hay familias que realmente obstaculizan la subjetivización de un pequeño, y hay papás que no se dan cuenta del poco espacio que tienen para acoger las necesidades de sus hijos, porque están muy metidos en sus conflictos. Y también hay adultos que, por venir de este tipo de crianza, en la actualidad tienen dificultades para pensar, digamos, por sí mismos, ¿no? Y pensaba en cómo sobrellevar las solicitudes de pacientes que te piden que hables con el esposo, que hables con la esposa, ¿no? Que los acompañes a sacar una cita médica, digamos, porque estas cuestiones no son tan extrañas. De alguna u otra forma hablan de la transferencia, que ya está en pleno despliegue en el proceso, pero o sea, al mismo tiempo está esta cuestión de nuestro propio encuadre y nuestras reglas, ¿no? De hasta qué punto podemos aceptar estas solicitudes y cuando nosotros como terapeutas también estamos resbalando en la transferencia, digamos, ¿no? Y no, y actuando un poquito como Freud con el hombre de los lobos.
porque eso es algo que también puede ocurrir, ¿no? Pero creo que es bien difícil encontrar ese equilibrio entre no perder la calidad humana, pero tampoco sobrecuidar, digamos, ¿no? O sobre meterse en la vida de cada paciente. Y me quedé con eso, ¿no? Claro, lo que vos traes, que tiene que ver con lo que decía Daniel de cómo humanizar, y claro, en cada situación puntual lo que vos traes, claro, así como hay personas, adultos, que están como pudiendo hacer todo a la vez y como hiper conectados y haciendo, hay otros que necesitan de apoyos, podríamos pensar, que piden apoyos, ¿no? Eh, y eso va a depender de, de la plasticidad, vuelvo al término que dije antes, entre la creatividad, que se dijo por ahí también, ¿no? Que lo nombró Daniel, y también me parece que algo de la plasticidad del terapeuta, que está clave, cómo realmente uno puede. Yo, por ejemplo, en cuestiones de las estructuras de análisis individual, ya no de personas con discapacidad, sino de adultos que vienen por una cuestión puntual, que a lo mejor puede haber alguna historia de un desvalimiento traumático, muchas veces a veces en esa realidad psíquica que habla del otro, a veces yo hago como abrir el encuadre. Se imagina si algún día podemos invitar a su pareja acá y no hacer una terapia de pareja para focalizar alguna cuestión puntual. Vamos a trabajarlo con tiempo, a ver si su pareja quiere o con un hijo. Y es como cuestiones vinculares, focalizadas, sin perder de vista la idea psicoanalítica, ¿no? Donde uno abre el encuadre y después lo cierra otra vez, de alguna manera, ¿no? Y no esta cuestión me parece, de cierta ortodoxia, porque a lo mejor y no puede uno mandar análisis a todo el mundo de la familia, porque metería a lo mejor esa esposa, ese hijo, esa madre, pero bueno, de alguna manera. Y muchas veces en esa plasticidad se siente como extraño el paciente. No, porque yo no estoy acostumbrado a esto. Bueno, acá es distinto, ni mejor ni peor. Y uno aloja ese vínculo, focaliza, ¿no? Entonces abre el encuadre y después lo vuelve como cerrar. Eso depende mucho de la plasticidad, de la formación vincular que uno puede tener como psicoanalista en la cabeza, realmente, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la formación, obviamente, pero también con las necesidades a veces una entrevista puntual con alguien integrante de la familia en un encuadre psicoanalítico puede ayudar como a reencontrarse algunas cuestiones que de otra manera en esa realidad psíquica se complica de alguna manera. El tema es que cuando invitamos, yo digo, se invita a una sesión para que no se apropie de ese espacio. Ese espacio es de esa persona. Es una invitada y no puede venir cuando quiera. Ahora yo pongo mis reglas en el buen sentido de la palabra y eso lo acuerdo con el otro, ¿no? Eso es en esas situaciones donde piden de alguna manera. Y a veces en algunos pacientes pueden ser como muy operativos, ¿no? Bueno, Ahí tenemos a Teddy. Teddy, ¿te escuchamos? ya es la segunda teoría, ya es otro precio. Sí, reincidente. Me quedé pensando en las intervenciones, me hizo mucho sentido, no recuerdo la frase que usaste, pero fue algo así como la identificación con la subjetividad fragmentaria, que era cómo te puede, o sea, cómo lo que ves en el otro y que te aterra, cómo puedes identificarte eh, a partir de lo que te aterra a ti también. Y me pareció muy interesante cuando comentaste, dijiste, ¿qué significa que alguien te cuente, te comparta un diagnóstico suyo? Y tú dijiste, bueno, te está diciendo que sufre. ¿Y cómo nos posicionamos con respecto a una persona que nos dice que sufre? Más allá de si se lo dijo ChatGPT o quien sea, pero no, nos está como tú dijiste, nos está diciendo que sufre, nos está diciendo sufrimos. Y me quedé pensando en este grupo en el que tú trabajaste y empezaron a salir cosas sobre ellos que no conocían. Y traigo eso a, en nuestro caso, como comunidad psicoanalítica, como comunidad de humanos que eh, vemos el sufrimiento
cuánto podemos saber del otro, ¿no? De la situación crítica del otro, quién es el otro, qué pensamos de nuestro colega, cuánto sabemos, qué significa que un colega nos diga estoy pasando algo crítico, significa eso, ah, no, bueno, ya, entonces no está tan bien como una persona, como está crítica puede atender a otra. Entonces, ¿qué significa vernos, identificarnos con eso, con ese fragmento? Mejor dicho, con esa imagen fragmentada que somos. ¿Y qué significa cuando en nuestra vida par- partimos de vernos como algo estable? em, ¿Qué significa eso, no? O sea, ¿qué significa que el, quien esté sufriendo esté del otro lado y que no estemos en realidad en el mismo lado todos? ¿Y qué, cómo, qué significa s- tomar conciencia de eso desde que somos una comunidad, desde que somos personas que tenemos esa posibilidad de hablarlo y de qué tanto lo hacemos? Entonces, más como algo, como, ¿qué significa incomodarnos? Porque esas tipos de informaciones incomodan también. Entonces, creo que es difícil, pero justamente creo que eso es algo que muy pocos grupos o muy pocos espacios podría florecer. Y sin embargo, siento que es una tarea en donde siempre me parece importante vernos como que no está lograda y es más bien una batalla perdida que en pequeños momentos podemos revertir, en momentos infinitesimales, como decía Cristea, o sea, como que realmente estamos a contrapelo de eso, o sea, que estamos perdiendo el partido, que el sufrimiento no realmente está en un lugar muy oculto y lejano de nuestro día a día, y que, pero que desde pequeños momentos, tal vez aceptándolo, tal vez incomodándonos, no sé, tal vez volviendo a intervenir en un lugar, porque hay que intervenir una vez nada más, pero entonces, ¿cómo en esos momentos aparentemente incómodos o innecesarios o repetitivos, se puede pensar algo que si se repite tal vez es porque no está siendo acogido de alguna u otra manera? Es muy interesante, ¿no? O sea, porque de alguna manera es esta cuestión, cómo de alguna manera es como en el alojar hay que permitirse, autopermitirse, no tanto permitir al otro, uno permitirse el sentir, el escuchar de alguna manera, ¿no? Y estas cuestiones son, así que es muy interesante lo que vos comentás, Freddy. Lo que yo había dicho es la perspectiva del concepto teórico, significaría que en realidad uno puede, lo que se juega es que uno proyecta su propio desvalimiento en el otro. Y hay una tentativa restitutiva. ¿Cómo nos restituimos cuando uno proyecta nuestro propio desvanecimiento? Y muchas veces puede ser un ataque de furia, de enojarnos, ¿no? Y nos enojamos con el otro, nos enojamos con nosotros mismos, ¿no? Porque vimos ahí nuestro propio desvanecimiento. Entonces hay que ver cuál es la tentativa o a veces nos angustiamos. Pero todo el tiempo tenemos que ver cómo nos restituimos frente al propio desvanecimiento. Muy bien. Bueno, Para variar, y cada vez que nos reunimos con Jorge y lo invitamos a este tipo de actividades, siempre dejando miles de cabos sueltos y temas para seguir conversando, lo cual nos garantiza seguirte invitando, porque en realidad el tema, aunque surja desde un aspecto muy especializado, desde tu experiencia clínica de muchos años, eh, tiene aristas y cosas aplicables al psicoanálisis y a nuestro quehacer profesional constante. Antes de cerrar este evento, quisiera cederle la palabra a Daphne Youssef, que es la organizadora del 21º Congreso, como para escucharlo un poquito también y a modo de cierre de la actividad. Jorge, un gran abrazo. Gracias, Jorge, por la presentación del día de hoy. Vamos a escuchar a Dafne.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Primero, a nombre de la promoción 39, de la que soy tutora, y del Centro de Psicoterapia, queremos agradecerte de corazón, Jorge, por tu valiosa participación en este precongreso. Realmente creo que no había mejor forma de inaugurar esta temporada de congreso. Eh, Tus aportes nos han dejado resonancias significativas que, como bien dice Daniel, más que cerrar ideas, abren nuevas preguntas y nos hacen concebir caminos posibles, ¿no? Y creo que el clima que se ha ido armando hoy también es el clima propicio para seguirnos sumergiendo, adentrando en las reflexiones que nos convoca el próximo congreso, que está realmente a un par de días, ¿no? Entonces, realmente ha sido un lujo tenerte hoy con estas reflexiones teórico-clínicas en una clínica situada, actual, comprometida, que tiene absolutamente en cuenta el entorno, la realidad, nuestra realidad. Hemos hecho mucho énfasis además en este congreso en ver una realidad latinoamericana, ¿no es cierto? Una realidad nuestra. Y creo que todos los ponentes que son de lujo, ¿no? Desde Jorge hasta todos los que tenemos en el congreso, están muy en esa línea. A todos queremos invitarlos a acompañarnos en el Congreso Tensión y Conflicto, Psicoanálisis en tiempos de polarización, que se va a llevar a cabo en el Hotel Meliá desde este viernes a las 6 de la tarde, que es la inauguración. El viernes lo tenemos presencial, el sábado presencial, y eh, el domingo que puede ser un poquito más difícil levantarse, todo el mundo puede estar cómodo en su escritorio con su cafecito, listo, porque es online, listo para una media jornada intensa de ponencias magistrales muy interesantes. Va a ser un espacio para seguir pensando juntos, para seguir sosteniendo la complejidad, ¿no? A la que nos introduce Jorge Cantis hoy, y para continuar renovando algo que creo que es característico del Centro de Psicoterapia, que es el compromiso con una clínica que presta atención a los signos de la época. Muchas gracias, gracias otra vez, Jorge, gracias a todos y los esperamos en el Congreso. Brindo por el Congreso y lo mejor, ¿eh? Buen Muchas Congreso Muchas gracias, y gracias. Daphne. Muchas gracias, Jorge y Daniel. A todos nuestros participantes les agradecemos mucho el haber estado conectados con nosotros esta noche. Y como dijo Daphne, los esperamos en el Congreso este 18 y 19. Así que con esto cerramos el pre-congreso, este evento de la noche de hoy, y nos estamos viendo ya el 18 y 19. Que tengan buena noche todos. Gracias, Cecilia, gracias, Daniel, gracias, Dafne y todos los queridos y queridas colegas. Gracias, ¿eh?